urgencia que tenéis de sumar puntos en Liga, ¿molesta el partido de Copa mañana? No, no nos puede molestar, es una oportunidad más. Nosotros no estamos en disposición ahora de elegir, ni no estamos en la posición de mejorar y de aprovechar las oportunidades que tenemos, ¿no? Y la oportunidad de mañana es una oportunidad fantástica para mejorar. Es decir, no vamos a esperar que vamos a mejorar por arte de magia, ¿no? Vamos a mejorar entrenando y compitiendo. Entonces mañana tenemos una oportunidad. Hoy hemos mejorado entrenando, esta tarde seguiremos entrenando, mañana por la mañana vendremos a hacer algo, por la tarde tendremos competición, con lo cual es otra oportunidad para mejorar, para que eso nos valga luego, para que el día del Getafe que se vean esas mejoras y que eso se pueda traducir en resultados, ¿no? No, primero porque Cobeño es un tío inteligente, y como es un tío inteligente, la única opinión que le interesa es la de su entrenador, que soy yo. Y para mí es un fenómeno, y el otro día no tuvo absolutamente nada que ver en el resultado. Entonces, como es un tío inteligente, pues no atiende a cosas que no son inteligentes, que son, por ejemplo, lo que la gente aburrida y que no tiene otra cosa que hacer es que se sienta en su casa y dice cualquier parida y cualquier gilipollez. Que para eso están las redes sociales, entre otras cosas, ¿no? Para que cada uno pueda decir lo que le dé la gana sin que luego pase absolutamente nada. Entonces, como él es un tío inteligente, se fía de lo que dice su entrenador, que soy yo. Y para mí no tuvo absolutamente nada que ver en el resultado, en un partido en el que cualquier portero hubiera encajado un montón de goles, porque todos los goles nos lo hicieron de remate en el área pequeña, y eso no conozco yo a ningún portero que los pare, y él tiene que estar muy tranquilo y sabiendo que sigue teniendo mi confianza. Yo tengo ganas de poner a Isma, pero mañana no va a ser el día en que Isma va a jugar, ¿no? Jugará o bien Kobe o bien Rubén. Normalmente a lo mejor incluso juega Kobe, porque como Cobeño jugó la Liga, pues Rubén quiero que juegue este partido de Copa, pero no creo que sea el momento para que Isma juegue, ¿no? Sobre todo por lo que puede traducirse eso, ¿no? Imagínate que yo pongo a Isma y llevo a Rubén al banquillo, todo el mundo va a decir que yo me he cargado a Kobe, que ya Kobe no vale, que tal. No. Para mí Cobeño sigue siendo un tío muy válido, sigue siendo muy buen portero, sigue siendo una alternativa a la portería, y los dos que van a ir mañana convocados son Rubén y Cobeño, ¿no? Es imposible que cale. Nosotros somos gente que estamos preparados para cualquier cosa. Y el otro día fue un golpe muy duro, claro, pero no nos hace, o sea, no nos ha hecho tanto daño como para llegar ahora al siguiente partido de competición y no estar al máximo nivel, no es que es un lujo que nosotros, el Rayo Vallecano, no se puede permitir. Es decir, nosotros sabemos que somos un equipo que vamos a estar ahí, que vamos a perder partido, que vamos a ganar, que vamos a empatar, y nosotros los golpes que nos dé la competición no nos pueden afectar. Si está prohibido que nos afecte, no podemos permitirnos ese lujo, Entonces, bueno, como somos un equipo que sabemos que, bueno, porque la competición de vez en cuando nos va a dar golpes muy duros, sobre todo cuando nosotros no hacemos bien las cosas, pues lo tenemos que tener asumido. Es decir, no es que no nos da igual, no, ni muchísimo menos. A nadie le dio igual ayer, el otro día, perder como perdimos en casa 2-5, ni muchísimo menos. Estábamos muy dolidos, pero una cosa es estar dolido, una cosa es estar cabreado, una cosa es no estar satisfecho con lo que hemos hecho, y otra cosa es estar hundido, que creo que son dos situaciones totalmente distintas, ¿no? Entonces, bueno, pues es normal que haya opiniones, normal que la gente no esté contento con los resultados que está obteniendo el equipo, eso es totalmente normal, pero nosotros tenemos que confiar, nosotros tenemos que seguir estando enteros, porque es la única manera que tenemos de poder competir y de poder revertir esta situación. Sí. Sistemas indiscutibles. No, nosotros hemos utilizado muchos sistemas. Si algo que nos ha caracterizado es que no somos un equipo de jugar siempre un sistema fijo. Yo creo que los sistemas todos son válidos, si todos están acorde con una idea de juego, ¿no? Entonces nosotros sí podemos hacer alguna variante. En esa búsqueda de soluciones, pues no solo está en el cambio de jugadores, sino también en algunas variantes o en hacer algunas cosas dentro del mismo sistema, algunas cosas distintas a las que hemos venido haciendo, sobre todo para evitar, bueno, pues encajar los goles que estamos encajando. Pero lo que sí es indiscutible es la forma de juego, la idea de juego y lo que nosotros habitualmente solemos hacer, que lo solemos hacer bien, ¿no? Que es intentar, cuando tenemos la tarde y cuando el contrario también nos deja, intentar de jugar bien al fútbol, ¿no? En esa parte de jugar bien nos está faltando sobre todo la parte defensiva, que no la estamos haciendo nada bien, ¿no? Y por eso encajamos tantos goles.